¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Si se dan cuenta, son 65 slides y eso que lo he tratado de reducir. Vamos a tratar de cubrirlo en la hora. De cualquier manera, si no, voy a subir el material a la plataforma para que ustedes lo puedan terminar de ver. Algunas cosas me voy a saltar. Voy a tratar de no quedarme mucho tiempo, digamos, en algunos temas. Flow assurance o aseguramiento de flujo es un concepto que actualmente se utiliza. Fue inicialmente desarrollado y acuñado por Petrobras, Brasil, y actualmente es utilizado por todas las empresas operadoras o productoras de gas o petróleo, porque es una metodología que trata de asegurar, como su nombre lo dice, aseguramiento de flujo, trata de asegurar de que el flujo del ya sea el gas o el petróleo pueda llegar desde los campos de producción o los pozos de perforación, puedan llegar hacia las plantas de procesamiento y finalmente ser comercializada. Okay. Hemos hablado sobre flujo, hemos hablado sobre caída de presión, hemos hablado sobre velocidad y hemos hablado también sobre flujo laminar, flujo turbulento, que está enfocado a flujo de un sistema monofásico, una sola fase. Okay. Flow assurance va más allá de velocidad, va más allá de caída de presión y va más allá de un sencillo sistema formado por un fluido monofásico. ¿Ya? Acá ya manejamos sistemas multifásicos, 2, 3, 4 fases. Hay muchas fases involucradas y cuando empecemos la presentación ustedes van a entender a qué me refiero. Vamos a dejar a estas dos personas que entren. Bien. Ok. Entonces, vamos a empezar. Bien. Estos son los temas que vamos a ver. Como les digo, vamos a tratar de saltar algunos porque no vienen al caso. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de los hidrocarburos. Eso es importante para poder entender por qué viene el concepto de flow assurance. Vamos a hablar un poquito sobre fluidos en el reservorio. Vamos a ya introducir el concepto de flow assurance. Es importante hablar sobre la envolvente o la curva de fases o todas las fases involucradas. Y vamos a hablar específicamente sobre hidratos. No sé si vamos a tocar este tema, tal vez lo pase por alto, pero lo que me interesa es tocar el de flujo multifásico, que tiene relación con lo que nosotros estamos viendo en la materia. ¿Okay? Entonces, rápidamente, tal vez lo que vaya a explicar confunda a algunas personas, pero esta es la teoría, ¿okay? Porque va un poquito más allá de la fe y de lo que tú puedes creer, de dónde se origina, digamos, el ser humano o los animales. Esta es simplemente la teoría que trata de explicar cómo se han originado los hidrocarburos y por ende cuáles son los problemas que tenemos actualmente en producir estos hidrocarburos, qué tipos de problemas tenemos y cómo tenemos que resolverlo. Okay. Entonces, érase una vez, se dice millones de años, teníamos todas estas criaturas, árboles, agua, había de todo un poco, ¿ya? Lo importante de todo esto es que no solamente eso, sino había luz solar, y no solamente luz solar, sino también se producía dióxido de carbono, ¿ok? Dióxido de carbono. Lo interesante de todo esto es que el dióxido de carbono, en presencia de agua y en presencia de luz, ya genera moléculas de hidrocarburo, más
liberación de oxígeno. Entonces, toda esa combinación de dióxido de carbono, agua, luz, ya empieza a generar moléculas de carbono e hidrógeno, que es básicamente el constituyente de los seres vivos y el constituyente de toda la vegetación que había en ese momento, más oxígeno, y ese oxígeno es el que de alguna manera ha dado vida a nuestro planeta. Entonces, básicamente, la energía solar ya se ha transformado en, vamos a dejar entrar, en energía química, ¿sí? En energía química. Entonces, no sé por qué llegan tarde. Ok. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todas esas criaturas en algún momento mueren, ya árboles, criaturas, algas, todas estas formadas por estas estructuras complejas, todas a base de carbono, mueren y se descomponen, ¿sí? Y gran parte de esa energía química vuelve a transformarse en dióxido de carbono y vuelve a transformarse en agua. Pero mucha de esta materia orgánica también se asienta ya y es cubierta por sedimentos, básicamente, y separadas completamente del oxígeno. Entonces, toda esta materia orgánica de alguna manera empieza a ser cubierta por sedimentos donde ya no hay oxígeno y no hay ningún tipo de proceso de oxidación. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, miles y miles de años, ya siguen añadiéndose los sedimentos y más sedimentos y más sedimentos, y debido a movimientos asociados a placas tectónicas, terremotos, reordenamiento de la superficie terrestre, ya toda esta placa tectónica, toda esta materia orgánica es sumergida a muy, muy grandes profundidades, ya donde ustedes van a ver donde va a existir muy alta presión y muy alta temperatura. Y básicamente esta alta temperatura y alta presión es la que de alguna manera inicia un proceso de recombinación química en toda esta materia que ha quedado enterrada, básicamente formada por carbono e hidrógeno. Entonces empiezan a dar toda una infinidad de reacciones químicas, todas en ausencia de oxígeno, porque esto se da a muy elevada profundidad, ya, y este proceso se la conoce en el rubro como la cocina. ¿Ya? La cocina empieza a haber como una cocción, ¿ya? Todos estos compuestos empiezan a reaccionar, ya promovidos por las alta presión, alta temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Ya? En este proceso de recombinación ya hay unas moléculas móviles ya que empiezan a salir ya de su entorno dentro de las rocas, básicamente, empiezan a salir y empiezan a moverse hacia la superficie. Entonces, hay una migración de hidrocarburos de estas que denominamos roca fuente, la roca fuente es donde físicamente todas estas reacciones son llevadas a cabo, y de pronto estos componentes, estos hidrocarburos empiezan a moverse, empiezan a migrar, salir de estas rocas permeables porosas a través de fracturas y empiezan a irse a la parte superior, ya, donde empiezan a acumularse, porque no pueden salir a la superficie. Okay, no pueden, entonces empiezan a acumularse en puntos altos, en puntos elevados, que llamamos reservorios o yacimientos, y es a partir de este reservorio y yacimiento donde nosotros producimos los hidrocarburos, ya tanto gas como tanto líquido. Entonces, vamos a dejar entrar. Entonces, cada reservorio ya tiene una composición única, porque depende mucho de la materia ya, de la cual ha sido originada, depende de la presión, depende de la temperatura, depende del tipo de la roca, el historial de la roca, el origen del material. Entonces, todos estos parámetros van a determinar y van a definir el tipo
de composición o el tipo de reservorio que se va a producir. Es así que los reservorios que tenemos en Bolivia, o el gas y el petróleo que producimos en Bolivia en los reservorios, es muy diferente a los reservorios que se producen en Ecuador, por ejemplo, o en Venezuela o en la Argentina, ¿ya? Porque depende, como ya les dije, depende del tiempo bajo el cual han estado expuestos, la temperatura, las presiones, el origen del material orgánico y el material de la roca que ha de alguna manera albergado a esta materia y donde se han desarrollado las reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tenemos los hidrocarburos, ¿sí?, en las rocas, ya producto del sedimento, de todas estas materias orgánicas. Esa materia orgánica también se llama querógeno, y a través de millones de años, de millones de años, empieza esa migración de estos compuestos que han sido formados en ausencia de oxígeno, empieza a migrar hacia el reservorio, ¿sí? Tenemos el reservorio acá, que se encuentra a una presión y a una temperatura. Del reservorio, normalmente nosotros construimos un pozo, ¿sí? Es básicamente una tubería que conecta el reservorio con la superficie. Entonces, ese pozo o esa intercomunicación entre el reservorio y la superficie permite la producción de hidrocarburos. Ese hidrocarburo producido, gas o líquido, normalmente es gas y líquido, ya es transportado a través de una tubería, que nosotros le llamamos flow line, es una tubería, hacia, sí, es una plataforma offshore, es decir, en el mar, va a una plataforma donde se dan las separaciones primarias, y después es transportado hacia las plantas de tratamiento. Si es a nivel onshore, que es en tierra, ya nosotros evitamos la separación, no tenemos océano, entonces directamente del pozo a través del flow line o la tubería que va enterrada, ya, va a las unidades de tratamiento, a las plantas de tratamiento o a las refinerías. Entonces, básicamente el pozo conecta el reservorio que está a una presión y a una temperatura, ya lo conecta con la superficie. Entonces, lo interesante de todo esto es entender lo siguiente. Este gas está en equilibrio a la presión y temperatura del reservorio. Se le llama equilibrio termodinámico. Están ahí, quietos, sin molestar, nadie los está molestando. ¿Ya? Han llegado a un equilibrio, conviven en paz, sin ningún problema, ¿ya? Y de pronto, en la superficie, yo tengo otra presión y otra temperatura. Y lo que hace peor que en la plataforma, por ejemplo, o en la unidad de procesamiento, yo tengo otra presión y otra temperatura. Y en las plantas de procesamiento o refinamiento o refinerías, también tengo otra condición de presión y temperatura. Entonces, de pronto, este gas o petróleo que está en equilibrio, están felices y contentos, nadie los molesta, están en armonía, en equilibrio. De pronto, cuando yo empiezo a producirlos, cambio, modifico el equilibrio termodinámico, y esa modificación en el equilibrio termodinámico empieza a generarme toda una serie de problemas que no los tengo acá adentro, porque todos los componentes que están dentro del reservorio están en equilibrio, no hay ningún problema. El problema surge en el momento en que yo empiezo a producir y cambio las condiciones de presión y temperatura, desde la presión y temperatura del reservorio, que son altas, a presiones mucho más bajas, que son las condiciones de superficie, ya sea en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3, donde sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llevo este fluido que está a las condiciones del reservorio, PT,
a las condiciones de superficie. ¿Qué pasa cuando yo interrumpo este equilibrio? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ya? En el reservorio yo voy a tener una fase gaseosa, voy a tener un hidrocarburo líquido, le llamamos petróleo, y siempre voy a tener agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gases que están al cambiar el equilibrio, los líquidos disueltos, o los gases, cualquiera, los gases disueltos en este caso, sí, los gases disueltos en el reservorio, en la fase líquida, ya van a empezar a separarse, van a empezar a migrar hacia la fase gaseosa. Los líquidos que están disueltos en la fase gaseosa debido a la elevada presión, ya van a empezar a migrar hacia la fase líquida. Entonces va a empezar a haber transferencia de masa de una fase, de componentes que están en una fase a componentes que están en otra fase. El vapor de agua que está en la fase gaseosa va a condensarse, van a empezar a haber incrustaciones de calcio, es decir, todos estos metales que de pronto estaban en equilibrio van a empezar a depositarse. Parafinas, las parafinas son hidrocarburos de cadena lineal muy larga, son como la cera, por ejemplo, van a empezar a cristalizar en tuberías, van a empezar a formar geles, agua puede empezar a formar hielo por las bajas temperaturas que se pueden alcanzar cuando yo voy de alta presión a baja presión. Gases livianos como metano, etano, propano pueden formar algo que conocemos como hidratos. Hidrato básicamente es muy parecido al hielo. Vamos a explicar bien qué significa un hidrato, qué es un hidrato, pero es un dolor de cabeza cuando yo empiezo a producir. Entonces empiezan a aparecer todos estos generadores de problemas. ¿Ya? Gases disueltos, hidrocarburos se condensan, incrustaciones, metales, parafinas, hidratos. Entonces todos estos que en un principio, cuando estaban dentro del reservorio, nadie los molestaba, estaban en paz, estaban en equilibrio, de pronto al llevarlos a la superficie empiezan a exaltarse, empiezan a generar problemas. ¿Ok? Entonces, espumas, sólidos, todo, hay de todo. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí ya entra el concepto de flow assurance. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos un gran desafío. Tenemos el reservorio, vuelvo a repetir, todos felices, en paz, tranquilos, en equilibrio. Necesito producir este hidrocarburo, necesito producir desde el reservorio hacia las plantas de procesamiento. Entonces, ¿qué sucede? Los asfaltenos, una vez empiezo a producir, asfaltenos empiezan a generar deposiciones en las paredes. Los asfaltenos son como el asfalto, básicamente. El asfalto ya empiezan a pegarse en las paredes de producción, y eso genera problemas porque yo ya no puedo producir, ya no puedo fluir porque estos generan obstrucciones. Las parafinas también empiezan a recubrir las tuberías de transporte, generando obstrucciones también. Los hidratos, si se fijan acá, es como una bola de hielo. Los hidratos empiezan también a bloquear equipos, es decir, todos estos generadores de problema empiezan a causar líos, que empiezan a causar problemas ya durante la producción. De ahí empiezo a producir fluidos. El fluido que se produce en los pozos es siempre multifásico. Hay una fase gaseosa siempre, hay una fase líquida de hidrocarburos siempre, y hay agua siempre. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, tengo tres fases, más los sólidos como parafinas, como asfaltenos, como hidratos que pueden venir asociados, y estoy hablando de una cuarta fase. Entonces, cuando hablamos de multifásico en la producción, hay cuatro fases. Tengo gas, tengo hidrocarburo líquido, tengo agua y tengo sólidos. Entonces, estamos hablando de cuatro fases involucradas ya en el transporte o en la producción del hidrocarburo. Entonces, tengo problemas de incrustaciones ya en equipos, intercambiadores de calor, ya empiezan a taponarse. Cuando yo mezclo agua con hidrocarburo,
ya, y lo someto a una bomba, por ejemplo, o a una tensión superficial mayor a la tensión superficial estable, empiezo a generar espumas, empiezo a generar emulsiones, y eso es un problema también en los procesos de separación. Entonces, tengo todos estos problemas que empiezan a aparecer cuando yo empiezo la producción del petróleo. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Tenemos que conocer el fluido bien, tenemos que caracterizarlo, saber qué tiene este petróleo, qué tipo de gases, qué tipo de componentes, qué tipo de sólidos, qué tipo de parafina, si tiene asfalteno o no tiene asfaltenos, ¿ya? Y las condiciones de presión y temperatura a la cual van a fluir. Entonces, dependiendo la composición, la presión y temperatura, yo voy a poder cuantificar el riesgo que tengo en formación o de sólidos, ya sea hidratos, parafinas, asfaltenos, incrustaciones, y qué tipo de fases van a estar involucradas. Si va a ser mayormente gas, si va a ser mayormente líquido con residuo de gas, si va a haber gran contenido de agua que se va a producir o un bajo contenido de agua, cuántos sólidos voy a producir. Entonces, es ahí donde nace flow assurance o el aseguramiento de flujo. Todos esos generadores de problemas, todos esos problemas que tenemos en la producción, ya tenemos que de alguna manera resolverlo, de alguna manera minimizar el riesgo o el impacto que puedan tener, y ahí es donde entra el flow assurance. Entonces, este es un concepto, una metodología introducida por Petrobras, como ya les dije, a principios de los 90, portugués se llama garantía de flujo, y actualmente ya es aplicado. Todas las empresas de gas y petróleo mundialmente aplican este concepto. Incluso hay toda una rama de la ingeniería, como ingenieros químicos, por ejemplo. Ustedes pueden especializarse en flow assurance y realizar trabajo de flow assurance 100% de su tiempo. Entonces, esa es una área de la ingeniería química a la cual ustedes pueden acceder o pueden decidir especializarse. Lamentablemente en Bolivia se maneja muy poco todavía, ya, pero fuera del país, como ya les mencioné, es dentro de un equipo, ya sea de operación o un equipo de proyectos, hay un equipo de flow assurance que se dedica solamente a poder evaluar todos estos problemas y a través de esta metodología tratar de garantizar el flujo del reservorio, del pozo, hacia las unidades de producción y disposición final para uso. ¿Okay? Entonces, busca garantizar el flujo de petróleo, gas, agua, desde el reservorio hasta las facilidades de procesamiento. ¿Ok? Entonces, flow assurance empieza acá, prácticamente a la salida del reservorio, porque yo tengo que tomar en cuenta toda el ducto del pozo que ha sido perforado. Entonces, empieza prácticamente en el reservorio, ya, y termina acá, ¿ok? Al ingreso de las plantas de procesamiento. Entonces, el ingeniero de flow assurance básicamente evalúa todo el sistema de transporte desde el reservorio hasta el destino final, o ya las plantas, las refinerías o las plantas de tratamiento o procesamiento. ¿Okay? Se aplica tanto para instalaciones onshore como offshore. Aplica lo mismo, el concepto es el mismo. Ok, voy a saltarme esta pregunta. También las preguntas no. Ahora, voy a hablar sobre la curva de fases. ¿Qué es la curva de fases o la envolvente? Hemos hablado sobre este tema, en cuántas fases puede coexistir la materia o existir la materia. Hemos hablado de 4 fases, ya la plasma la vamos a mover, la vamos a hacer a un lado, pero básicamente tenemos sólido, una fase sólido. La materia puede existir en estado sólido, líquido, gaseoso. ¿Okay? Este es un envolvente, ya creo que ya hemos hablado de esto, ya debió verla también. ¿Les es familiar esta curva? O sea, si usted no la enseñó. ¿Aló? No logré escuchar, perdón. Sí, ingeniero, ya lo vimos en la anterior clase. Perfecto. Ok, entonces rápidamente, esta es la curva de envolvente que me
representa gráficamente el comportamiento que puede tener la materia en sus diversas fases. Este está representando la fase líquido-vapor, que es la más común, donde la envolvente a la izquierda se la denomina curva de puntos de burbuja, a la derecha curvas de punto de rocío. A condiciones de presión y temperatura, ya baja temperatura, alta presión, yo voy a tener líquidos, y a alta temperatura y a cualquier presión voy a tener vapor, ¿ok? Por encima del punto crítico tengo lo que denominamos la fase densa. Es una fase donde no se sabe si es líquido o vapor, porque el vapor se comporta como líquido, el líquido se comporta como vapor, y a esta fase la conocemos como fase densa, y el tratamiento de esta fase es un poco diferente a cuando es solamente líquido o cuando es solamente gas o vapor. Entre las dos curvas tenemos dos fases, ¿no? Entonces, si yo trato de identificar o representar los diferentes tipos de petróleo o gas dentro de la curva, todo lo que es gas va a estar al lado derecho de la curva de puntos de rocío, ya sea un gas condensado retrógrado, un gas húmedo o un gas seco. Ya es gas seco porque está bastante lejos a la curva de condensación, es gas húmedo porque está bastante cerca a la curva de condensación. Ya a la izquierda del punto crítico ya tenemos los petróleos, ya los líquidos, ya que pueden ser saturados en gas, o sobresaturados en gas, o no saturados, ¿okay? Entonces más o menos el petróleo y el gas se divide entre estas dos zonas, estas dos áreas, si yo las quiero representar con la curva envolvente. Denme un minutito, por favor. Los voy a cortar. Denme un minutito. Ahorita vuelvo. No entendí. Ya estoy harto, ya estoy harto. Perdón, estoy de vuelta. Alguien me escribió diciendo que quiere entrar, pero no tengo a nadie. Acá. No hay nadie. Ok, entonces, ahora, ¿cómo aplico esta curva? ¿Están todos ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿cómo aplico la curva envolvente en este proceso de llevar el petróleo, el gas, el petróleo, desde el reservorio hasta la unidad de procesamiento? Entonces, el petróleo y el gas en el reservorio está a alta presión y alta temperatura. Entonces, vamos a representarlo acá. Esta es la curva de fases. Okay, esta es la curva de fases, y a lo que yo tengo que llegar es acá, a la presión y temperatura de procesamiento, que más o menos es una presión atmosférica. Entonces parece un viaje tranquilo, ¿no? Tengo que ir desde este punto, tengo que llegar hasta acá, atravesar la curva de fases y llegar a este punto. El reservorio está en fase densa, entonces no se sabe si es líquido o vapor. En el momento que empiezo a producir este fluido en fase densa, empiezo a producirlo, baja la presión, empieza a bajar la temperatura, e inmediatamente las fases
conocidas como gas, como líquido, hidrocarburo líquido, como agua, como sólidos, empiezan a formarse. Por eso, para llegar del reservorio hasta la condición de presión y temperatura atmosférica del sistema de procesamiento, tengo que atravesar por la curva, la envolvente. Entonces, fíjense, esta es la curva de precipitación de asfaltenos. Si inmediatamente yo empiezo a producir, ya entro a la curva de precipitación de asfaltos. O sea, ya es inmediato, empiezo a producir y empiezo a formar estos asfaltenos, ya que me empiezan a taponear toda la tubería de producción del pozo. Esta es la curva de hidratos. Entonces, inmediatamente, fíjense, yo ya estoy dentro de la envolvente y sigo avanzando en mi camino hacia la superficie, ya ingreso a la zona de formación de hidratos, ya, y empiezo a tener problemas de taponamiento. Después las parafinas, esta es la curva de parafinas, donde ya empiezo a formar parafinas, sigo bajando la temperatura, sigo bajando la presión y voy a chocar con la curva de parafinas, voy a empezar a formar parafinas, sólidos otra vez, geles. Puedo entrar a la zona de incrustamiento. Incrustamiento, cuando hablo de incrustamiento, es generalmente por calcio, magnesio, calcio. Ustedes, por ejemplo, cuando han hecho calentar sus calderas, ya cuando el agua es muy dura, empieza a formarse estas costras, estas incrustaciones dentro de la caldera, blancas, donde son básicamente sales de calcio. Entonces, esas mismas incrustaciones, porque el reservorio va a llevar sales, ¿ya? Pues de calcio, magnesio, potasio, van a generar incrustaciones. Y voy a tener naftenos, emulsiones, otros, señor. Entonces, fíjense en el proceso, en el viaje de ir del reservorio hacia la superficie, tengo que atravesar todas estas curvas que me pueden generar de alguna otra un problema. ¿Okay? Entonces, el primer ítem del cual vamos a hablar son los hidratos. No voy a entrar a mucho detalle, pero quiero que aprendan o entiendan qué es un hidrato y qué tipo de problemas genera. Este es el mayor generador de problemas en la producción de gas y petróleo. Entonces, tenemos el hielo, el agua, ¿sí? El agua es una molécula bien peculiar, ¿ya? Es una molécula bien peculiar. ¿Por qué? Porque es una molécula pequeña. Y normalmente las moléculas pequeñas están en estado gaseoso, no están en estado líquido. El agua es peculiar porque, a pesar de ser pequeña, está en estado líquido. Y no debería ser así, porque todas aquellas moléculas parecidas al agua, con peso molecular parecido al agua, están en estado gaseoso. Sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, tiene un peso molecular de 34 y está en estado gaseoso. El agua tiene un peso molecular de 18 y está en estado líquido. Entonces, es una molécula bien peculiar, es una molécula pequeña y líquido a temperatura ambiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el agua se comporta de esta manera? Y es básicamente por los enlaces de puentes hidrógeno que forma el agua. Entonces, estos enlaces puente hidrógeno impactan la estructura del agua cuando está en estado líquido, ¿ya? Y también cuando está en estado sólido, cuando solidifica, cuando se forma el hielo. Cuando está en estado líquido, empieza a formar estos enlaces intramoleculares, que se llaman enlaces de puentes de hidrógeno, que básicamente generan que el agua, o evitan que el agua pase a un estado de vapor a temperatura ambiente y se mantenga en estado líquido, a pesar de ser una molécula bastante pequeña. El tema está que al solidificarse, ya cuando empiezo a formar hielo, la molécula se expande, ¿sí? En vez de contraerse, ya, porque normalmente cuando un líquido empieza a solidificarse, empieza a contraerse. El agua se comporta completamente diferente. Al solidificarse, al formar hielos, empieza a expandirse, ¿ya? Y lo interesante de todo esto es que forma una estructura bastante estable, como una celda o como una jaula, como pueden ver acá en el gráfico. ¿Sí? Es una estructura perfecta, como una celda, como una jaula. Entonces, si ustedes pueden ver el hielo a través de un microscopio, ya van a ver una estructura bastante compacta y compleja en sí, formando como una celda, ¿no? Como una jaula, como una celda. Entonces, debido a esto, ya
esta celda que se forma tiene el suficiente espacio, o sea, desde el punto de vista molecular, tiene prácticamente espacio vacío. Y al tener espacio vacío, tiene esa capacidad de poder atrapar o albergar huéspedes o moléculas aún más pequeñas que el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tengo agua? Y no solamente agua que va a empezar a solidificar, va a empezar a formar hielo por la baja de temperatura. Si en el medio tengo gases pequeñas moléculas de gases, entonces, ¿qué va a pasar? Esos gases van a empezar a ser atrapados dentro de la estructura del agua. Entonces, estas moléculas huéspedes que ingresan dentro la estructura, dentro de la celda, esta jaula que genera la molécula de agua, ya básicamente lo que hacen es afectan la interacción molecular con el agua, aumentando su punto de fusión y estabilizando la molécula de agua. Es decir, ya de hecho la molécula de agua es estable, pero con la presencia de estas moléculas, estos huéspedes, el agua se convierte aún más estable y su punto de fusión aumenta, ya no es cero, es mayor a cero. Entonces eso va generando una serie de problemas. Eso quiere decir que el agua, por ejemplo, si yo aumento la temperatura del agua por encima de 0 grados, ya el agua se va a fusionar y se va a volver líquida. Pero si tiene atrapado estos huéspedes, ya el punto de fusión aumenta, ya no es 0, puede ser 15 grados, puede ser 20 grados. Eso quiere decir que a 15 grados yo puedo tener todavía hidratos. El agua puede seguir en estado sólido y eso es lo que genera un problema. Entonces, denme un segundo, vamos a dejar entrar estos 3. Ya. Claro. Yo creo que entraron. Ya, están adentro. Ok. Entonces, ¿quiénes son estos huéspedes? ¿Quiénes pueden ser estos huéspedes? Puede ser nitrógeno. El gas siempre va a tener nitrógeno. Metano. El gas tiene una gran cantidad de metano. Etano, propano, butanos, dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno. Todas estas son moléculas pequeñas de pequeño tamaño que pueden quedar atrapados dentro esta estructura del agua. Y al quedar atrapados ya van a impactar directamente con la interacción molecular, con los enlaces de puentes de hidrógeno o de Van der Waals, no puentes de hidrógeno, sino de Van der Waals, y van a generar un incremento en el punto de fusión. Entonces, cuando un pedazo de hielo puede fundirse a 0 grados centígrados, un hidrato puede quedarse en estado sólido a 15 o 20 grados centígrados. Y es eso lo que genera un problema, el problema de taponamientos, porque si se forma hidrato, ya yo puedo taponar líneas, puedo taponar tuberías, puedo taponar equipos, ¿ya? Y no a 0 grados, ya con 15 grados o 20 grados basta para generar estos hidratos. Ahora, otra de las características es que el hidrato solamente se va a formar a alta presión, ¿ya? Y hemos visto que los reservorios producen a alta presión. Todo el sistema está a alta presión, por lo cual las condiciones de alguna manera están dadas para formar el hidrato. Entonces necesitamos 5 ingredientes para formar un hidrato. Fíjense, no sé si se pueden fijar acá, ya esto es como bolas de hielo dentro de una tubería, ya este es el hidrato, que es básicamente hielo atrapando moléculas puede ser metano, etano, dióxido de carbono, dependiendo, ¿no? Y dependiendo qué tipo de gas almacena, hay hidratos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, no vamos a entrar a ese detalle. ¿Qué necesito para formar hidrato? Agua, necesito los gases, los huéspedes, metano, dióxido de carbono, etano, sulfuro de hidrógeno, alta presión, ya no voy a formar hidrato a baja presión, no va a suceder, voy a formarlos a alta presión, y baja temperatura, necesito baja temperatura. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a ir atrás un poquito. La producción a nivel de
la producción es en el lecho marino y yo tengo que transportar el fluido ya por el fondo del lecho marino, es mucho peor que hacerlo en tierra, porque el lecho marino a estas profundidades es muy baja, o sea, pueden llegar temperaturas hasta 2-3 grados centígrados. Entonces el efecto de la temperatura, acá sí está alta temperatura, pero basta que haya flujo y el flujo vaya de una presión mayor a una presión menor, hay una disminución de temperatura por la expansión, y encima de ello ya se va a ver con un lecho marino que está con agua a muy baja temperatura, 2-3 grados tranquilamente puede llegar acá. Entonces, si se dan cuenta, vamos a adelantar. Ay, por Dios. Entonces los ingredientes, ¿ya? Baja temperatura, alta presión, tiene que haber agua y tiene que haber esos gases. Con ello voy a formar hidratos, ¿ok? Actualmente hay reservorios, han encontrado reservorios reservorios de gas natural que están atrapados en agua a muy profundidades muy elevadas, ¿ya? Y tienen esta forma, o sea, son como pedazos de hielo que están atrapando el agua de alguna manera formado por la alta presión debido a la carga estática del mar. Las muy bajas temperaturas han atrapado esos gases. Entonces, muchas este gas natural que está atrapado no en el agua. Sí, entonces fíjense, esta es una comparación entre el hielo y un hidrato, ¿ya? Fíjense entre la capacidad calorífica o el calor de fusión. Vámonos al calor de fusión. Para derretir el hielo yo necesito 330 joules por cada gramo de hielo. Pero para derretir 1 gramo de hidrato necesito hasta 500 joules. Entonces necesito mucho más energía para poder disolver y deshacer un hidrato. Por eso cuando hay un problema de hidrato es muy difícil poder disolverlo. Necesito calentar, necesito incrementar la temperatura. Entonces, lo que siempre voy a tratar es evitar la formación de hidrato, porque cuando se forma el hidrato es un dolor de cabeza tratar de poder eliminarlo, tratar de poder de reducirlo o fundirlo, ¿ya? Porque necesito mucha temperatura, mucho calor para hacerlo y a veces no tengo la capacidad para hacerlo, ¿ya? 1 metro cúbico de hidrato sólido contiene 0,8 metros cúbicos de agua y apenas 150 pies cúbicos estándar de gas natural. Es decir, esto lo he puesto como referencia a lo que mencioné, gas natural que está en el mar, y yo podría de alguna manera producirlo, pero la cantidad de gas natural que está contenido en ese hidrato es muy pequeño, entonces a veces o aparentemente no justifica desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo prevengo? Entonces, esta es la curva de equilibrio de un hidrato, si se fijan, ¿ya? Es parecida a la curva envolvente. ¿Ya? Es parecida a la curva envolvente. Entonces, esta curva me está mostrando de que dependiendo la presión, a la derecha de la curva no voy a formar hidrato, ¿ya? Voy a tener simplemente el agua disuelta. Pero a la izquierda de la curva sí voy a formar hidrato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sistema está a una presión de 50 bar, ¿ya? A 50 bar. Me está diciendo que a partir de aproximadamente 7 grados, ya 7 grados centígrados, yo voy a llegar a la curva de hidrato y voy a empezar a formar hidrato. Si la presión es mayor, por decirle 150 bar, ya eso se vuelve más complejo, porque me está diciendo de que
No, 5 no, señor. Ya por los 17 grados centígrados, tú ya vas a llegar a la curva de hidrato y vas a empezar a formar hidrato. Entonces, por eso dijimos, a mayor presión, la formación de hidrato se promueve más, porque a 300 bar, por ejemplo, yo ya a 22 grados centígrados ya puedo formar hidrato. Entonces depende mucho la presión. Y lamentablemente todos estos sistemas, todos estos reservorios producen alta presión. Por lo tanto, siempre voy a estar en esta zona. Por lo tanto, ya la tendencia a formar hidratos va a estar entre, como les dije al principio, entre 15 y 20 grados centígrados. Yo ya puedo formar hidrato. Entonces, esto lo voy a saltar rápidamente. Entonces, ¿qué opciones tengo para evitar la formación de hidrato? ¿Ya? Entonces, esta es la curva de hidrato. Si yo empiezo a producir el reservorio, que estoy acá, en el punto 1, ¿qué va a pasar cuando empiezo a producir? Voy a disminuir la presión y voy a empezar a disminuir la temperatura. Entonces, me voy a mover en este sentido, ya en la curva presión-temperatura. Y inmediatamente llego al lecho marino, ya me voy a disparar en cuanto a la temperatura y voy a ingresar inmediatamente a la zona de hidratos. Entonces, inmediatamente yo esté produciendo, voy a empezar a taponear toda la tubería después del pozo por la brusca disminución de la temperatura. ¿Ok? Si yo continúo, ya la temperatura va a continuar bajando, va a haber una caída de presión en la tubería, la presión va a caer, pero voy a continuar dentro de la curva de hidratos, ya, y si se fijan, ya voy a tener este problema. Entonces, ese es el proceso natural si yo empiezo a producir. Una opción, esto es en el lecho marino, ya hay una brusca caída de temperatura. Y esto es si no estoy en el lecho marino, si estoy, por ejemplo, en Bolivia, ya donde no tengo mar, donde estoy produciendo ya en tierra. Va a ocurrir lo mismo, ya va a ocurrir lo mismo. Por la expansión y la temperatura ambiente, yo voy a tender a entrar a esta zona. Por ejemplo, si empiezo a producir en Villamontes o en el Chaco boliviano, en la noche la temperatura tranquilamente puede bajar a bajo cero. O 2 grados, 3 grados, 5 grados. Entonces voy a tener temperaturas ambientes muy bajas. Si estoy diciendo que podemos formar hidratos entre 15 y 20 grados centígrados, ya con una temperatura ambiente de 5 grados centígrados ya puedo bajar. Si el ingreso a la curva de hidrato no va a ser tan pronunciada como lo es a nivel marítimo, ya porque las temperaturas de mar son mucho más bajas, pero igual voy a estar entrar dentro de la zona de hidratos. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esto? Una opción es aislar toda la tubería, ¿sí? Aislarla, poner aislante y de esa manera tratar de minimizar ya la caída brusca de temperatura. Esa es una opción. Entonces, aislando la línea, ya yo puedo generar, evitar esto. Ya, esto me voy a saltar, no vamos a entrar en detalle. Ya, la otra es poniendo calentamiento eléctrico. Ya hay sistemas donde yo puedo calentar eléctricamente la tubería y de esa manera mantengo una temperatura elevada y con eso evito entrar a la curva de hidratos, ¿sí? Entonces caliento y evito entrar a la curva de hidratos. Si se dan cuenta, la única manera de entrar a la curva de hidratos es enfriando. Ahora, la otra manera, que es la que más se aplica, es modificar la curva de hidratos. Es decir, si la curva de hidratos está acá, ya habrá alguna manera de traerla más hacia la izquierda, de tal manera de evitar entrar a la curva. Y la respuesta es sí. Fíjense, si yo logro modificar la curva de hidrato y la traslado a la izquierda en la línea verde, ya no importa, no necesito poner aislamiento, nada, yo puedo seguir produciendo, voy a bajar, sí, voy a entrar dentro de la curva de la curva inicial de hidrato, pero voy a mantenerme fuera de la curva modificada de hidratos. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo modificar la curva de hidratos, eso se llama modificarla en ciertos grados de sobreenfriamiento, eso no voy a entrar en detalle en esto, pero hay sustancias que tienen la capacidad
de poder modificar la curva de formación de hidratos. Se les llama inhibidores termodinámicos. Entonces, yo puedo inyectar al sistema, ya a la tubería, un inhibidor termodinámico que no va a hacer otra cosa que trasladar la curva de formación de hidrato de este punto, la línea azul, hacia la línea verde. Y al trasladarla a la línea verde, ya no importa cómo voy a ir produciendo, siempre voy a estar a la derecha y en vez de la izquierda. Estas son sustancias que modifican el punto de fusión del agua. No voy a entrar a detalle. Por ejemplo, el anticongelamiento que le ponen a los radiadores de sus autos, ese es un ejemplo de un inhibidor termodinámico. Está bien, no va a formar hidrato en tu radiador, pero te va a bajar el punto de fusión. No voy a entrar a este detalle. Y uno de estos inhibidores es el metanol, ¿ya? O puede ser el glicol, ¿ya? El glicol, monoetilenglicol. Entonces, nosotros en la producción, en las producciones de los pozos, inyectamos ya sea metanol o inyectamos ya sea MEC o monoetilenglicol. Estos señores van a, básicamente, como ya mencioné anteriormente, van a tratar de evitar la formación, no van a tratar, van a evitar la formación de hidrato, modificando la curva de hidratos hacia la izquierda, modifican el punto de fusión del hidrato. Entonces, la manera de prevenir, ya no puedo esperar que se forme hidrato. Una vez se forma hidrato es un dolor de cabeza, es muy difícil resolver. Tengo que parar la producción. Paro la producción, pierdo dinero, ya no puedo producir. Puedo estar semanas tratando de eliminar esos hidratos. Semanas, incluso hasta meses tratando de eliminar esos hidratos. Imagínense la pérdida de un pozo de producción por hidratos que esté parado un mes. Esos son millones y millones de dólares. Entonces no me puedo dar el lujo de llegar a ese extremo de formar el hidrato. Entonces yo tengo que prevenir la formación de hidrato y la manera de hacerlo es inyectando. Está bien, voy a gastar plata ya operativa, inyectando ya sea monoetilenglicol o metanol, pero al final justifica a tener el pozo parado, bloqueado durante meses. Entonces, en cualquier unidad de producción ustedes van a tener ya sea inyección de monoetilenglicol o inyección de metanol para prevenir la formación de hidrato. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya no nos da el tiempo. Tengo un tema más. Sí, ya son las 2 de la tarde. Ok, vamos a dejarlo acá. La próxima semana voy a terminar porque me falta ver el tema de flujo multifásico. Ya me falta ver el tema de parafinas y asfaltenos, que son cortitos. Entonces vamos a continuar la próxima semana y vamos a terminar de ver este tema. Y tendríamos que dejar el inicio de transferencia de calor para la subsiguiente semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo del práctico es para esta semana que viene, ¿no, ingeniero? Para el viernes. Sí, para el viernes. Ya les dije, si tienen alguna duda, me la preguntan. Ayer la ingeniera me llama y toda preocupada y me dice, los alumnos se han quejado, que no pueden hacer el práctico y cómo es eso y es muy difícil. Y yo le dije, mire, no sé, nadie me ha dicho nada, absolutamente nada, no sé a qué se refiere. Incluso le he mandado a ella el práctico para que lo vea y como nadie me ha dicho nada, nadie ha hecho ningún comentario, entonces estoy asumiendo de que no hay problema y lo van a poder resolver. De cualquier manera, si ustedes han visto el práctico, tiene 6 preguntas, 3 son teóricas de todos los temas que hemos visto, entonces ustedes simplemente tienen que ir por las presentaciones ya o los videos y ahí van a encontrar la respuesta a las 3 preguntas. La cuarta, que es ejercicio, creo, hay una que es la de deducción de la ecuación de Darcy-Weisbach para gas. Esa se las he dado hace 3-4 semanas. Entonces, si alguien ha intentado hacerlo y ha tenido problemas, asumo que me hubiera preguntado. Si no me han preguntado nada hasta ahora, entiendo que lo han podido resolver sin ningún problema. Y hay ejercicios que son mucho más sencillos
mucho más cortos y sencillos de los ejercicios que hemos hecho estas 2 últimas semanas. Hemos hecho un ejercicio en fase líquida y hemos hecho un ejercicio en fase gaseosa. Y los ejercicios que les estoy planteando ahí, creo que hay 2 en fase gaseosa, 1 en fase líquida, si no me equivoco, pero son mucho más sencillos, no son tan complejos como los que hemos resuelto en clase. Entonces, la verdad, no deberían tener ningún problema en la resolución. Ahora, si se ponen a resolverlo un día antes, ahí sí van a tener problemas. Todo lo ideal no sería eso. ¿Ok? Entonces, no se me vayan, por favor, voy a tomar la lista. Participantes, aquí está. Que le acepte, ok. Le aceptaré. A ver, ¿cómo se acepta esto? No puedo aceptar. Ya no me deja aceptar. Pero voy a parar la grabación. La grabación se ha detenido. Perfecto. Ahora, ¿cómo acepto estas 2 personas? Aquí está. Admito. Ahí, ok. Bien. Ya llegó, está pues. Muchísimas gracias. Es ensalada, esto. Ensalada, ¿eh? Denme un segundito más. Bien. Ok, ya tomé la lista. Entonces, si tienen alguna dificultad, escríbanme, mándenme un mensaje, ya, y estoy presto y dispuesto a ayudarles. Como van a ver, no es un problema muy complejo. No, son 7 problemas. A ver, vamos. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Sí, ingeniero. Y se ve. Ya. Entonces, si vamos rápidamente. 1, la 2 y la 3 son teóricas. Y basta que vayan por los videos, tienen las respuestas ahí. Ya, no tienen que ni siquiera ir a investigar afuera, aparte, o trabajo extra. No basta que o hayan asistido a las clases, o vayan y vean el video, ahí tienen la respuesta de todo. La 4 es la que ya les dije y les di hace creo que un mes atrás, entonces nadie me dijo nada, asumo que eso está en camino. La 5 es un aceite térmico, es fase líquida. Les estoy dando el diámetro, ni siquiera les estoy pidiendo calcular el diámetro, simplemente les estoy dando el diámetro, la longitud, el caudal, y les pido calcular la caída de presión. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que tienen que aplicar? La ecuación de Darcy-Weisbach, la que hemos visto. Bastante sencillo. La 6, vapor de propano. ¿Ya? Lo mismo, les estoy dando la presión de entrada, el caudal, la longitud, el diámetro de la tubería. Ya, vapor, les estoy dando Z, la viscosidad, y les estoy pidiendo calcular la caída de presión. Lo mismo, sencillo, se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta última, que parece la más compleja, es la más sencilla. ¿Ya? Les estoy dando una composición simplemente para que se asusten y se confundan, porque al final no la van a necesitar, pero ya tienen toda la información ya que necesitan. ¿Qué les pido calcular acá? Simplemente la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Miren, ni siquiera tienen que calcular la caída de presión, porque ya les doy la presión a la entrada y ya les doy la presión a la salida. Lo único que tienen que calcular es la velocidad aquí
y la velocidad acá. No es más. Entonces, realmente no hay un grado de complejidad que los lleve a tener que investigar y rebuscar y hacer un trabajo de, no sé, de buscar en YouTube o Google o libros. No. Con toda la información, con todas las clases tienen, y con los ejercicios que hemos resuelto, tienen todo para poder resolver. A pesar de ello, si tienen alguna duda, alguna consulta, siéntanse en la libertad de escribirme. Yo con todo gusto les voy a ayudar, ¿no? Es mi responsabilidad. Disculpe, yo tuviera una duda. No sé si solo me pasa a mí, pero en el Classroom solo me aparece el video de la clase del 4 de mayo. Ya, es que las otras las voy a subir, pero en las otras clases, ya si se han fijado en el WhatsApp, ya hace 3 semanas, creo 4 semanas, ya les he pasado un link donde pueden bajar los otros videos, que en ese momento no tenía habilitado la clase Classroom. Entonces hay un link ahí donde ustedes pueden bajar los otros videos. De cualquier manera, no te preocupes, ahora terminando la clase voy a subir esos tres videos que faltan a la clase de Classroom para que tengan todo en el mismo lugar. Vaya, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a continuar la próxima clase. Un favor, la próxima clase, miren, ayer no pasé con el grupo de ayer porque me pidieron, tenían examen y todo ello, entonces les di libre y les dije, hoy voy a pasar en la clase, entonces si no logran verlo, el video va a estar disponible. Me falta la segunda parte, ya, para terminar este tema. La próxima semana yo estoy viajando, estoy volviendo al trabajo. Entonces el día martes voy a pasar la clase porque voy a estar en Brasil, pero voy a estar en el horario de la clase, entonces me voy a conectar y vamos a terminar de avanzar esto. Lo que sí, el miércoles no voy a poder pasar porque voy a estar volando en algún lado, pero no voy a poder conectarme. Entonces, la segunda parte que falta del tema que hemos visto el día de hoy, lo vamos a completar el martes, por favor. Los que no puedan conectarse el martes pueden ver el video después para tener la información, ¿ok? Bien, entonces que tengan una buena tarde, hasta luego y cualquier cosa me escriben, por favor. Gracias. Listo, luego. ingeniero. Hasta luego. Oye.